reveladas 12 lecciones increíbles del estoicismo que transformarán tu vida para siempre. Mariana respiró hondo. El aire pesaba como el silencio que había dejado su abuelo en el baúl de los recuerdos. Ese diario, cuyas páginas amarillentas prometían un legado de poder, ahora parecía un eco abrumador en su mente. En su pequeño pueblo, donde cada esquina contenía un pedazo de historia, el murmullo constante de las tradiciones se alzaba como un muro impenetrable. «Sé una buena esposa y madre», resonaba la voz de su madre, como un mantra que temía convertirse en su sentencia. Ella quería más, pero la sociedad y su propia familia parecían tener otros planes para ella. Mientras organizaba el trastero ese día, el descubrimiento de aquel diario encendió una chispa. Las lecciones de estoicismo que leía resonaban en su corazón. Autocontrol, aceptación, resiliencia. Las palabras de su abuelo eran como hojas en el viento. Podían perseguirla, pero también podía cosecharlas. Y sin embargo, al cerrarlo, una sombra de duda se cernió sobre su ánimo. ¿Podía realmente desafiar el orden establecido apenas a un costado del ruido de risas burlonas en la escuela? Sus colegas, con sus títulos y aires de superioridad, parecían decididos a silenciarla, y aquella tensión la hacían sentir como una intrusa en su propio espacio. El dilema pesaba sobre su conciencia, como una nube oscura que abrigaba tormentas. La noche anterior había tenido una conversación tensa con su madre, cuyas lágrimas brotaron al recordar los sacrificios de su propia juventud. «Mariana, no renuncies a lo que eres», le había suplicado. Pero su madre no entendía. ¿Cómo podía continuar en silencio cuando algo dentro de ella gritaba por ser escuchado? Era posible que un día sintiera que la renuncia era su única opción. Pero en su corazón surgió la idea de presentar ese proyecto en la conferencia de educadores. La misma idea que la excitaba la hacía sentir vulnerable, pequeña, expuesta. Esa mañana un colega la había menospreciado de forma directa y el resto de la sala se había reído. Una vez más, el peso de su historia comenzó a aplastarla. «¿Por qué hablas así de mí?», le preguntó mientras su voz quebrada resonaba en el aire. La mirada despreciativa hizo eco en su mente. Mariana era una mujer en un campo de guerra. Un campo donde el victorioso tenía el poder de hacer callar a los luchadores. Su respiración se hacía irregular mientras su mente corría en espiral, preguntándose si en realidad podría tener valor de alzar la voz. Entonces pensó en el legado de su abuelo. Ella no debía vivir la historia que le contaban. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el día de la conferencia se acercaba, Mariana se encontraba atrapada entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser rechazada. ¿Sería suficiente? El recuerdo de las palabras de su madre la atormentaba. «No repitas nuestros errores». La presión aumentaba y en una confrontación final consigo misma se dio cuenta de que ya no era solo su voz la que estaba en juego, sino la de cada mujer que había callado. La noche anterior a la conferencia se encerró en su habitación, el diario a su lado como un faro en la oscura tempestad de dudas. Sin embargo, un mensaje inesperado de su colega la sacudió. «Sabes que no deberías estar aquí», decía. Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Acaso iba a ceder ante esa presión? La respuesta parecía tomar forma, pero el miedo de retroceder la consumía. Se le congeló la respiración, mientras sus pensamientos corrían descontrolados. La presión aumentaba, el peso de la tradición, el orgullo de su abuelo, su necesidad de ser. En ese abismo de incertidumbre, la pregunta más aterradora resonó en su mente. ¿Había estado luchando y todo sería en vano?
La respuesta quedaba pendiente, atrapada en un estrecho hilo de luz y sombras, mientras cada latido de su corazón parecía susurrarle que el momento había llegado. Mariana despertó, con la luz del amanecer filtrándose tímidamente por la ventana. Un nuevo día se alzaba, pero el peso del día anterior pesaba sobre su pecho. Se sentó en la cama, sintiendo la textura rugosa del diario contra su piel. Sabía que hoy era un día que definiría su futuro. No podía permitir que la inseguridad dictara sus acciones. Con un profundo suspiro, eligió el camino opuesto al miedo. Se iba a preparar. Se levantó, se vistió de manera sencilla pero decidida, eligiendo prendas que la hacían sentir poderosa. Frente al espejo, se observó con atención. Sus ojos llevaban la carga de la historia familiar, pero reflejaban también una chispa de determinación. Sabía que la aceptación de su vulnerabilidad era un paso fundamental hacia su empoderamiento. La mirada que se devolvía le hablaba de un futuro que aún no era suyo, pero que estaba a su alcance. Mientras se dirigía a la conferencia, la tensión llenaba el aire. Cada paso le parecía un eco de la batalla que estaba a punto de librar. En su mente, una mezcla de frases del diario de su abuelo resonaban. El control reside en la aceptación de lo que no podemos cambiar. De repente, la emoción se transformó en una coraza protectora, y el miedo se volvía una pulsante energía que la empujaba hacia adelante. A su llegada, el bullicio de la sala la envolvió, un mar de sonrisas y palabras ajenas. Sin embargo, la mirada de sus colegas la atravesaba con rapidez. Cuchillos de desdén. Se sentó en una esquina, su mente comenzando a dictar un guión para su presentación, mientras los murmullos a su alrededor se convertían en un ruido de fondo. Las palabras de aliento que había practicado se desvanecían, ahogadas en el mar de inseguridades que la rodeaban. Una voz cercana la hizo estremecer. «¿Para qué te esfuerzas, Mariana? Sabes que no es tu lugar», soltó su colega con burlona seguridad. Aquella frase la impactó como un golpe bajo. Por un momento, la chispa de determinación pareció apagarse. Pero lo que no sabía era que la adversidad sembraba las semillas del cambio. En lugar de eludir su mirada, Mariana enfrentó a aquel colega. «Estoy aquí porque tengo algo que decir», respondió, el eco de su propia voz llenando el aire. A su alrededor, las cabezas se giraron. El murmullo se convirtió en silencio. En ese instante, se dio cuenta de que había dado un paso irreversible. El miedo se transformó en adrenalina y al mismo tiempo en claridad. Aquella era su vida y no iba a permitir que los demás decidieran por ella. Cada frase del discurso se fue deslizando de su boca, imbuida con un nuevo vigor. El relato personal de su viaje se entrelazó con las lecciones del estoicismo. La audiencia parecía cautivada, no porque hablara una experta, sino porque compartía la dolorosa verdad de su viaje. Las palabras resonaban con autenticidad, y el eco de su voz recuperó el poder que alguna vez pensó que habían perdido. Al cerrar su presentación, se sintió liberada, como un peso monumental se hubiera levantado de su interior. A medida que las palmas aplaudían, la adrenalina transformó su ansiedad en una euforia desbordante. Mariana se dio cuenta de que había tocado algo profundo en la audiencia, y tal vez en sí misma. Por primera vez, el temor no había silenciado su espíritu. Sin embargo, mientras salía del escenario, una sombra se asomó en su mente. Esta victoria, aunque significativa, era solo el inicio. Lo que la guardaba en casa, en sus propias reflexiones, podía ser igual de difícil que lo vivido en esa sala. Una nueva decisión comenzaba a tomar forma. Debía enfrentarse a su madre y a la tradición familiar que tanto la reprimía. La tensión en su interior decrecía, pero una nueva pregunta surgía. ¿Realmente estaba lista para enfrentar su historia familiar y reclamar su lugar en el mundo? La duda le acariciaba el corazón, pero ahora, en lugar de frenar su avance, despertaba su determinación. Su prenda de poder ya no era solo su vestuario, sino su voz, una que estaba comenzando a descubrir. ¿Podría un acto de valentía ser el puente hacia la vida que siempre había imaginado? La respuesta lo aguardaba, pero Mariana sabía que ahora daría la batalla.
Mariana llegaba a casa con el eco de sus propias palabras resonando en su mente. A cada paso, la euforia de la presentación parecía desvanecerse, reemplazada por una inquietante realidad. Se sentía como si hubiera cruzado un umbral, una línea divisoria entre su antiguo yo y la mujer que estaba destinada a convertirse. Sin embargo, en este momento de transformación, la sombra de su madre se cernía aún más fuerte. En la cocina, el aroma del guiso familiar la recibió con la calidez de siempre, pero inmediatamente la tensión se instaló en su pecho. Su madre estaba allí, como un guardián de tradiciones que parecía más erguida que nunca. Mariana sabía que ese era el momento decisivo. Las palabras de la conferencia retumbaban en su mente, recordándole que no podía rehuir, que la valentía debía ser parte de su vida cotidiana, no solo en un escenario. «¿Cómo te fue?», preguntó su madre, con una expresión que no ocultaba la evaluación. Mariana tomó aire, sintiendo la veracidad de lo que había dicho frente a su audiencia. No se trataba solo de una presentación, era su vida, su historia. «Fue bien, hablé sobre mis experiencias y sobre cómo el estoicismo me ha ayudado», respondió, notando la ligera sorpresa en el rostro de su madre. «¿Estoicismo? ¿Y eso qué es? ¿Un nuevo tipo de filosofía?», replicó su madre, dejando claro que no era un tema que le entusiasmara. La incomprensión de su madre hacía vibrar las fibras más profundas de la frustración en Mariana. Pero resistió la tentación de retroceder, de suavizar sus palabras para complacerla. Este era un momento de reivindicación, su oportunidad para crear espacio para sí misma. «Es más que eso, mamá. Es una forma de ver la vida que me ha liberado de muchas cargas. Me ha permitido reconocer que puedo controlar y que no». Mariana observó a su madre, buscando cualquier destello de comprensión. Sin embargo, la expresión en su rostro era clara. La vieja tradición estaba tan profundamente arraigada que el cambio parecía atemorizante. «Tu lugar está aquí, con tu familia y tus raíces», dijo con voz firme, como si cada palabra fuera una barrera contra cualquier intento de cambio. Frente a estas palabras, Mariana sintió un hormigueo en su interior. ¿Era su deseo de ser vista y oída irreconciliable con las expectativas familiares? La dialéctica del deber frente a la autoexpresión le planteó un dilema desgarrador. La pertenencia y la autenticidad colisionaban en su pecho. «No quiero abandonar mis raíces, pero sí necesito definir mi propia vida», respondió, la firmeza de su voz resonando en la cocina, abriéndose paso entre el tumulto emocional. Hubo un silencio tenso antes de que su madre apartara la mirada, como si las palabras de su hija hubieran abierto una fisura en la fachada de su relación. Mariana sabía que este era solo el inicio. Cada conversación de ahora en adelante sería una batalla en la búsqueda de crear su propia identidad. La determinación se consolidó en su interior, encarrilándola hacia una nueva meta. El estoicismo le había enseñado a enfrentar la adversidad con serenidad, a transformar el dolor en fortaleza. Era un camino que requeriría su más profundo compromiso y tal vez el sacrificio de lo que había sido. Mientras su madre se centraba nuevamente en su guiso, Mariana sintió que había cruzado un umbral irreversible. A partir de este momento, cada encuentro, cada conversación, sería una oportunidad de confrontar sus miedos y reafirmar quién realmente era. Mientras se retiraba a su habitación, su mente divagaba en las posibles reacciones de su madre, en la resistencia a lo nuevo, en la lucha por ser vista en su totalidad. El concepto de la lucha no solo era exterior. A menudo, la batalla más desafiante es la que se libra con uno mismo. Aquella noche, se sentó con su diario, grabando sus pensamientos sobre el dilema con el que debía enfrentar. Los anhelos de su corazón chocando con las expectativas de su madre. Maquinando una idea, se preguntó si podría canalizar su historia en algo más tangible. ¿Y si el estoicismo no solo se aplicara a sus experiencias pasadas, sino que pudiera transformarse en una guía práctica para otros que enfrentaban luchas similares? La idea floreció en su mente como una semilla de revolución personal. El insomnio se instaló mientras los planes comenzaron a madurar. La próxima batalla estaría en compartir no solo su experiencia, sino la esencia del estoicismo de una manera accesible.
Pero, ¿sería capaz de seguir adelante, teniendo en cuenta que lo que había deparado el futuro podría ser aún más desafiante? Con la determinación renaciendo en su pecho, Mariana sabía que la respuesta y las repercusiones de su decisión por venir serían fundamentales. Mariana despertó al día siguiente con el brillo del sol filtrándose a través de las cortinas. No era solo un nuevo día, era un nuevo comienzo. La carga emocional de la noche anterior había dejado huella, pero dentro de ella una chispa había sido encendida. Esa chispa se había convertido en la semilla de una idea, transformar su experiencia del estoicismo en algo más que un concepto personal. Primero, se propuso investigar más sobre la filosofía que había comenzado a explorar. Se sumergió en textos clásicos, intentando absorber cada lección. Tenía la intención de resumir esas enseñanzas en un formato fácil de entender, algo que pudiera resonar con los que, como ella, luchaban por encontrar su lugar entre expectativas ajenas y deseos personales. Mientras leía, sentía cómo algo dentro de ella se expandía. Entendía ahora que no solo era su historia, sino también la historia de muchos. La soledad en la búsqueda de uno mismo podía ser abrumadora, pero cada palabra de los estoicos parecía ofrecer una luz en la oscuridad. El deseo no es la causa de los problemas, sino cómo lo manejamos, reflexionó en voz alta. Esa frase, junto a la idea de aceptar lo que no podía cambiar y actuar sobre lo que sí podía, la inspiró. Sintió que cada página del libro que sostenía le ofrecía una nueva herramienta para construir su camino. En ese momento de revelación, Mariana decidió buscar un espacio donde su voz pudiera ser escuchada. Ideó un pequeño grupo donde personas de su entorno podrían reunirse y compartir sus experiencias. Tal vez, a través de esta iniciativa, podría guiar a otros hacia un entendimiento más profundo de las lecciones que el estoicismo tenía para ofrecer. La idea la llenó de una energía renovada. La planificación de la reunión se convirtió en su nueva obsesión. Se sentó en su escritorio, dibujando un esquema con las lecciones que deseaba abordar, la importancia de la resiliencia, la aceptación de la impermanencia y la necesidad de alinearse con sus valores. Exponía cada lección con anécdotas de su vida, con sus fracasos y victorias, tejiendo la narrativa de su transformación personal. Sin embargo, a medida que avanzaba, una nube de ansiedad comenzaba a formarse. ¿Realmente podría enfrentar la crítica? ¿Qué sucedería si su madre se enterara de este grupo? El temor a desagradar a su familia aún persistía, como un eco que no se disipa fácilmente. Pero también había un nuevo sentido de urgencia. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la frenara. La verdadera batalla no era solo con el mundo exterior, sino con su propia inseguridad. Al final del día, decidió que el conocimiento debía compartirse, no retenerse. Con cada lección que escribía, sentía que su voz se fortalecía. En un acto de valentía, planeó enviar un mensaje a sus amigos más cercanos para invitarlos a ser parte de este proyecto. Antes de enviar el mensaje, una duda le asaltó. Se preguntó si podría mantenerse firme frente a la inevitable resistencia de su madre y las expectativas que tenía sobre ella. Este cuestionamiento se convirtió en un profundo dilema moral: ser la hija obediente o la mujer que había comenzado a convertirse. Con esas disyuntivas navegando en su mente, Mariana tomó una respiración profunda y presionó enviar. La respuesta no tardó en llegar. Los mensajes de apoyo comenzaron a inundar su teléfono, pero, en medio de la euforia, una preocupación creciente la azotó. ¿Estaba lista para dejar que el estoicismo guiara sus vidas, incluso si eso significaba desafiar a su madre, su historia y la vida que había conocido hasta ahora? A partir de ese momento, su vida se abalanzaría hacia un camino lleno de incertidumbre. Con el aliento entrecortado por la mezcla de emoción y miedo, Mariana sabía que había puesto en marcha una corriente de cambios, pero ¿cómo manejaría las reacciones que inevitablemente vendrían de su madre y de aquellos que la rodeaban? Con el corazón acelerado, miró por la ventana, sintiendo que las próximas semanas podrían terminar definiendo su nuevo yo. El próximo paso en su viaje sería confrontar esas reacciones, una prueba que podría revelarse más complicada de lo esperado. A partir de ahora, tendría que aferrarse a las enseñanzas del estoicismo, porque esos preciosos valores podrían ser la clave para enfrentar la verdad de su vida, y estaba a punto de descubrir exactamente qué tan fuerte había llegado a ser. Mariana sintió que el aire a su alrededor se encontraba cargado de expectativa.
Sabía que, al enviar el mensaje, había abierto la puerta a un camino en el que no solo aprendería sobre el estoicismo, sino también sobre sí misma. Mientras los días pasaban, la ansiedad se convirtió en su constante compañera. La anticipación de las reacciones y los retos que vendrían la mantenía en un estado de alerta. Decidió que cada día se dedicaría a preparar lo que consideraba su primera presentación del estoicismo al grupo. Esto se convertiría en un ejercicio no solo de enseñanza, sino de autodescubrimiento. Pasaba horas en su escritorio, revisando notas y reflexionando sobre cómo presentar conceptos complejos de una manera accesible. Colocó en una lista las 12 lecciones que quería compartir, alineando sus historias personales con cada una. Mientras profundizaba en su investigación, descubrió matices sobre la resiliencia que nunca antes había considerado. Se sintió fascinada al darse cuenta de que la capacidad de adaptarse a las adversidades no solo era una cualidad innata, sino un músculo que podía entrenarse. Su búsqueda de conocimiento era intensa, casi compulsiva. Leía sobre Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, y cada pasaje parecía hablarle directamente. Sin embargo, las noches se volvían largas. Su mente giraba en torno a lo que podría salir mal. ¿Y si alguien la desafiaba? ¿Y si no lograba conectar con su audiencia? Estas preguntas se repetían como un mantra en su cabeza. La voz de su madre resurgía, recordándole la importancia de conformarse y la sensación de traicionar sus expectativas. Sentía el tirón de su historia familiar. Era una batalla interna que necesitaba resolver para avanzar. Con este conflicto emocional, decidió escribir una carta a su madre. En ella explicaba sus intenciones, el porqué de su deseo de explorar el estoicismo y cómo pretendía compartirlo. Con la pluma en la mano, las palabras fluyeron con sinceridad, pero más que eso, con un profundo anhelo de ser comprendida. Sintió que de alguna manera se estaba liberando de esa carga que había llevado durante tanto tiempo. No obstante, el sentimiento de liberación fue rápidamente opacado por una nueva ola de nervios. ¿Qué pasaría si su madre no entendía? ¿Y si esta nueva faceta de su vida se volvía un punto de fricción? El dilema entre ser auténtica y ser la hija obsequiosa se intensificaba, empujándola en direcciones opuestas. Decidió enfrentarse a la incertidumbre. Con determinación, redactó el correo pero no lo envió. Se tomó un momento para reflexionar. Este nacimiento de su nuevo yo no sería fácil. Las enseñanzas del estoicismo sobre la aceptación del dolor y la búsqueda de la verdad resonaban en su interior, empujándola a dar ese paso hacia la vulnerabilidad. Finalmente, optó por entregar la carta en persona. Al hacerlo, se sentía como si estuviera escalando una montaña. Cada paso era una combinación de miedo y determinación, pero no estaba dispuesta a renunciar a su verdad como una hija y una mujer en proceso de redescubrimiento. Con el corazón latiendo con fuerza, tocó la puerta familiar. La respuesta no se hacía esperar. Sabía que este encuentro podría desatar una tormenta de emociones, pero estaba decidida a enfrentarlo. El clamor de su propia voz interior se fortalecía en medio de la confusión. Cada palabra que había preparado, cada lección sobre estoicismo que había diseñado para su grupo, necesitaba también aplicarse en su vida personal. Mariana estaba a punto de desafiar a lo que siempre había conocido, y la posibilidad de la aceptación o el rechazo se cernía sobre ella con una inminente carga emocional. ¿Aceptaría su madre el camino que había decidido tomar? ¿Podría Mariana mantener su propósito intacto frente a la reacción de quienes le eran más cercanos? En ese momento de tensión, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y lo que vendría definiría no solo su relación con su familia, sino también su propio destino. El aire en la habitación parecía denso. Cada segundo se estiraba mientras Mariana esperaba la respuesta de su madre tras haber expresado su verdad. Cuando la puerta se abrió, la mirada de su madre era un espejo de sorpresa y confusión. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron en el instante en que se encontraron. ¿Por qué esto, Mariana? Siempre quise que fueras médico. Estás arriesgando tu futuro por algo que no entiendo, dijo su madre. La frialdad en su voz contrastaba con el calor de la incertidumbre que inundaba el corazón de Mariana. En ese momento, cada enseñanza de los filósofos estoicos se agolpaban en su mente. Debía recordar que su valor no dependía de la aprobación ajena. Aún así, el peso de la decepción materna la hacía tambalear.
Porque quiero ser auténtica, mamá, respondió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomarse. Era uno de esos momentos en los que cada palabra podía dar forma a su futuro. Tenía que ser honesta, pero firme, tal como había leído en las obras de Epicteto sobre la dignidad y la autodeterminación. Este es un proyecto que me apasiona, y espero que puedas verlo. La conversación se transformó en un tira y afloja. Mariana se sentía más fuerte al defender su postura, pero la ansiedad de perder el apoyo de su madre era paralizante. Siempre has insistido en seguir el camino adecuado, ¿por qué ahora decides tomar uno que no es seguro?, cuestionó su madre, haciendo énfasis en la palabra seguro. Esa palabra resonó en los pasillos más oscuros de la mente de Mariana, donde la duda acechaba. Con cada respuesta que daba, Mariana comenzaba a comprender que ese conflicto interno no solo era sobre su madre, sino también sobre sí misma. Era un reflejo de sus propias inseguridades y del reto de establecer su identidad fuera de las expectativas familiares. El estoicismo me ha enseñado que el control reside en mis decisiones, no en las opiniones de los demás, dijo con más certeza. La reacción de su madre, en lugar de aliviarla, trajo a la superficie recuerdos de su infancia, donde siempre buscó la manera de agradar. Aceptar sus propias decisiones, sin tener que vivir a la sombra de lo que se esperaba de ella, se convertía en un proceso revelador. Después de un intercambio silencioso que parecía durar una eternidad, su madre la miró con una mezcla de frustración y preocupación. «Solo quiero que seas feliz, pero esto, me cuesta entenderlo», confió. Era un pequeño paso, quizás, pero lo suficiente para que Mariana sintiera el poder de su verdad. Desear ser auténtica implicaba riesgos, y estaba en esa encrucijada. Se dio cuenta de que para crecer, tendría que afrontar los prejuicios que habían estado arraigados en su vida familiar. Este conflicto era solo el primer paso hacia su desarrollo personal. El resto del día, Mariana se dedicó a refinar las lecciones que había preparado para su presentación. Cada una de ellas no solo era una enseñanza teórica, sino también un reflejo de su propia evolución. Mientras escribía sobre la importancia de la percepción ante los desafíos, una idea la golpeó con fuerza. Cada resistencia atravesada con su madre podía ser una lección que compartir, un testimonio de crecimiento. Así, se sintió más capacitada. La confrontación emocional con su madre no solo la había conectado más con sus enseñanzas estoicas, sino que también había reafirmado su deseo de compartir ese conocimiento. A medida que se acercaba el día de la presentación, comprendió que su autenticidad sería su mayor aliada, no solo ante el grupo, sino también ante su madre. ¿Podría convertir esta experiencia familiar en una lección que les ayudaría a ambas a avanzar? La incertidumbre persistía, pero Mariana empezaba a transformar la ansiedad en motivación. Mientras repasaba sus notas, la pregunta que le llenaba la mente era clara. ¿Qué pasaría si esta presentación no solo transformara su vida, sino también la de su madre? Se sentía lista para compartir su voz, pero la inquietud no se desvanecía. ¿Sería suficiente para cambiar las percepciones arraigadas en su hogar? El día de la presentación llegó con una claridad brillante, como si el mundo mismo hubiera decidido poner en alto relieve la nueva dirección que Mariana estaba a punto de tomar. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el auditorio, cada paso resonando en su mente como un mantra de convicción. Aunque la ansiedad amenazaba con arrebatarle la calma, recordó las conversaciones que había tenido con su madre. Aquella lucha interna se había convertido en un faro de determinación. Al entrar al salón, notó que sus compañeros la observaban con interés. El aire estaba cargado de expectativa. Era su oportunidad de compartir no solo ideas, sino también su propia transformación. Había pasado semanas inmersa en los principios del estoicismo, acumulando ideas y reflexionando sobre cómo aplicarlas no solo a su vida, sino a su camino profesional. Se colocó frente al proyector, donde había preparado diapositivas que no solo detallaban cada lección, sino que ofrecían fragmentos de su propia historia. A medida que comenzó a hablar, la voz resonaba en su interior. Había trascendido el deseo de ser aceptada. En su lugar, había elegido ser escuchada. Hoy quiero compartir con ustedes 12 lecciones del estoicismo que no solo son aplicables a nuestros estudios, sino a la vida entera. Comenzó. Las palabras fluyeron con fluidez, cada lección estructurada con precisión.
Habló sobre la importancia de la percepción, la resiliencia ante el sufrimiento y cómo todo se reduce a cómo respondemos a los eventos de nuestra vida. Mientras hablaba sobre la resiliencia, notó que algunos rostros se iluminaban. Intrigada, se preguntó si estaban comprendiendo la profundidad de ese mensaje. Las historias que relataba eran reflejos de sus propias batallas, de sus dudas y del enfrentamiento con su madre. A cada nuevo tema, las inseguridades que había sentido se transformaban en poder. Aprendí, continuó, que lo que ocurre a nuestro alrededor es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la más importante, es la forma en que elegimos responder. Las respiraciones se hicieron más profundas, como si sus palabras calaran en la atmósfera del auditorio. Mariana podía sentir la conexión, no solo con su audiencia, sino también con su esencia. Con cada diapositiva, construía un puente entre su mundo interno y el exterior. Había algo liberador en mostrar su vulnerabilidad, en compartir su lucha con las expectativas familiares. En ese instante, sus preocupaciones comenzaron a desvanecerse. La conexión humana que estaba estableciendo la empoderaba. Podía ver a sus compañeros reflexionando, enfrentando sus propios obstáculos. Al finalizar la presentación, un silencio reverente llenó la sala. Mariana se sentía al borde de una revelación personal. Ante una lluvia de aplausos, encontró su voz aún más fuerte. No solo había compartido una serie de principios estoicos, había compartido su verdad. Sin embargo, se sintió inquieta. Miró hacia el fondo del salón, buscando el rostro familiar de su madre. No estaba ahí. Esa ausencia la golpeó con fuerza. Su corazón latía rápido. La adrenalina de la presentación se veía empañada por la incertidumbre sobre cómo su madre interpretaría la experiencia. ¿Su ausencia significaba desinterés o era un intento de lidiar con su propia incomprensión? Mariana sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Había dado un paso gigante hacia su autenticidad, pero cada avance traía consigo nuevos desafíos. Si quería que su madre comprendiera, debía encontrar la manera de abrir esa puerta. La lucha interna entre el deseo de ser aceptada y la búsqueda de autenticidad estaba lejos de resolverse. Mientras el aplauso se desvanecía, una nueva idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Cómo podría utilizar esta experiencia para hallar un entendimiento más profundo con su madre? La incógnita persistía, desafiándola a ir más allá y convertir esta presentación en un catalizador para su relación familiar. Así, con una mezcla de esperanza y determinación, Mariana se preguntaba, ¿estaba lista para enfrentar nuevamente a su madre y revisar el impacto que sus elecciones habían causado? La historia apenas comenzaba, y su camino hacia la autenticidad estaba lleno de pasos inciertos, pero ahora sostenía un nuevo poder. ¿Ella sería capaz de transformar ese dolor en triunfo? ¿Un puente de conexión? La curiosidad la envolvía mientras se preparaba para actuar. Mariana salió del auditorio envuelta en un tumulto de emociones, la adrenalina aún pulsando en sus venas. Las palabras que había compartido resonaban en su mente, pero el eco del vacío familiar la acompañaba en cada paso. Necesitaba encontrar a su madre, comprender su silencio. Esa ausencia se había convertido en un rompecabezas cuyas piezas se resistían a encajar. La expectativa de su apoyo se había convertido en un peso en su pecho. Al llegar a casa, se encontró rodeada por el familiar aroma de la comida que su madre siempre preparaba, un intento de normalidad en un ambiente que se sentía cada vez más distante. Con cada bocado, sus pensamientos danzaban entre el orgullo de su presentación y el anhelo de conexión familiar. ¿Cómo podía haber compartido su verdad y al mismo tiempo sentirse tan sola? Las lecciones del estoicismo que había defendido tan apasionadamente la guiaban a cuestionar su reacción. Tal vez era el momento de aplicar el principio de la adaptación, aceptar que no podía controlar el comportamiento de otros, pero sí cómo respondía a ello. Decidió que para avanzar debía confrontar su miedo a la conversación con su madre. Se sentó a escribir un mensaje, pero las palabras no fluían. Se sintió atrapada entre el deseo de una comunicación abierta y el temor por la reacción que pudiera tener su madre.
Mientras sus dedos titubeaban sobre la pantalla, recordó la lección sobre la percepción. La forma en que vemos los problemas puede transformarlos en oportunidades. Se tomó un respiro profundo y decidió llamar. Su madre respondió en el segundo tono. El sonido de su voz familiar le proporcionó un destello de esperanza. Pero antes de que Mariana pudiera hablar, la voz de su madre se mostró cautelosa. «Mariana, ¿estás bien?» Esta preocupación la envuelve e instantáneamente se sintió vulnerable. «Quería hablar contigo sobre mi presentación», comenzó, con una mezcla de inseguridad y determinación. Sin embargo, la respuesta de su madre fue evasiva. Durante la conversación, Mariana sintió que su madre apenas escuchaba. Algo en el tono de ella le decía que estaban en dos mundos diferentes, y esta brecha se intensificó. Esa distancia le causó dolor, pero en lugar de dar paso a la frustración, recordó otra lección: la resiliencia ante el sufrimiento. Había aprendido que no todas las relaciones se desarrollan al mismo ritmo. Mariana comprendió que debía ser paciente, tanto con su madre como consigo misma. A lo largo de la semana, reflexionó intensamente sobre su relación. Cada intento frustrado de acercarse a su madre se convirtió en un ejercicio de autoconocimiento. La falta de comunicación comenzaba a transformar la angustia en claridad. De pronto, Mariana vio su batalla como una oportunidad. ¿Qué pasaría si sus experiencias y su voz no solo sanaran su relación, sino que también liberaran a su madre de sus propios recelos? Con cada día que pasaba, comenzó a trabajar en un nuevo enfoque. Decidió escribir una carta, algo que le permitiría articular sus pensamientos sin interrupciones. En ella, no solo compartiría sus lecciones del estoicismo, sino también cómo éstas habían ayudado a cambiar su mundo interior. Escribirle a su madre sería un acto de valentía, pero también un intento de construir puentes. Cuando finalmente la carta estuvo lista, la leyó en voz alta ante el espejo. Al pronunciar cada palabra, sentía que se acercaba más a la persona que deseaba ser, a su esencia auténtica. Con cada frase, la ansiedad cedía lugar a una renovada fuerza. Pero al dejar la carta en el lugar habitual de su madre, la inquietud la envolvía. Mariana sabía que había tomado un paso significativo, pero aún era incierta sobre cómo su madre recibiría aquellas palabras. La espera se convirtió en una mezcla de esperanza y ansiedad, un compás emocional que no le brindaba descanso. ¿Podría su madre entender el valor de sus luchas y su deseo de conexión? Mientras observaba la carta reposar en el sobre, se formularon nuevas preguntas en su mente. ¿Sería un cambio en su relación el inicio de una nueva etapa en su vida? La incertidumbre la confrontaba con fuerza, paralizando su avance personal. De repente, el sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. ¿Podría ser su madre, con la respuesta que tanto ansiaba? La intuición la empujó hacia la puerta, con una sensación de expectación que vibraba en su pecho. La verdadera confrontación no había hecho más que comenzar. La puerta se abrió lentamente, revelando a su madre, con una expresión que oscilaba entre el desconcierto y la curiosidad. Mariana sintió que su corazón latía intensamente. Este momento podría ser crucial. Las palabras que había podido acumular en la carta ahora parecían fluir a través de su mente, un torrente de disertaciones sobre sufrimiento, aceptación y crecimiento personal. Pero, ¿cómo podía condensar todo esto en un saludo? «Hola, mamá», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Hola, Mariana», respondió su madre, dando un paso al interior. La carga emocional que había estado almacenando durante días parecía duplicarse en ese instante. El silencio llenó la habitación. Mariana, con un impulso renovado, decidió que debía aprovechar esta ocasión. «Te dejé una carta, me gustaría que la leyeras», sugirió, mientras indicaba el sobre en la mesa. Su madre frunció el ceño, posiblemente reticente a abrir una línea de comunicación que llevaba tiempo cerrada. «¿Por qué no me cuentas de qué se trata?» La pregunta de su madre era un desafío disfrazado de preocupación. Ese era el momento. Mariana inhaló profundamente, sintiendo la calidez del apoyo que había escrito en su carta. Decide abordar el conflicto central, su propio viaje personal. «Mamá, estoy intentando entenderme mejor. He estado aprendiendo sobre el estoicismo, y sus enseñanzas realmente me han ayudado a lidiar con mis miedos y frustraciones. Quiero compartir eso contigo, porque te necesito en esta etapa de mi vida». A medida que sus palabras fluían, se dio cuenta de que no solo buscaba la aprobación de su madre, sino también su entendimiento.
Hablar de la vulnerabilidad le resultaba atemorizante, pero también liberador. Su madre parecía estar absorbiendo cada palabra, aunque su mirada reflejaba confusión. ¿Estoicismo? Nunca habíamos hablado de esto, respondió su madre, aunque Mariana detectó un destello de curiosidad. Es la idea de que no podemos controlar lo que sucede afuera, solo cómo respondemos. Estoy aprendiendo a aceptar las cosas tal como son, y no solo a las personas, también a mí misma, continuó, en un intento por abrir un sendero hacia la conexión. Sin embargo, al escuchar esto, la expresión de su madre cambió. A veces me he sentido como un extraño en tu vida, como si el mundo que describes no tuviese cabida para mí. Esas palabras hicieron eco en la mente de Mariana. Era el reflejo del muro que había enviado su madre a lo largo de los años. Sin embargo, en vez de sentirse desalentada, comprendió que esta era la oportunidad para desmantelar ese muro. Mamá, nunca quise que te sintieras así. Lo que estoy tratando de comunicarte en mi carta es que quiero que ambos podamos encontrar nuestro camino hacia el entendimiento. A veces quiero compartir mis luchas, pero me pregunto si lo entiendes o si estás dispuesta a escucharlo, dijo, cada palabra pesando más que la anterior. La conversación siguió fluyendo, un vaivén de revelaciones y momentos de introspección. Mariana se sintió vista. Cada vez que su madre reaccionaba, era como si se abriera un pequeño espacio entre ellas. La idea de construir puentes había comenzado a materializarse, y con cada intercambio, ambos podían vislumbrar a la otra persona con mayor claridad. Poco a poco, Mariana empezó a descubrir que la vulnerabilidad compartida tenía el poder de sanar. Revelaba no solo su deseo de ser escuchada, sino también la necesidad de que su madre se sintiera igualmente libre para expresar lo que sentía. Pero la inseguridad en la mirada de su madre indicaba que la batalla aún no había terminado. Mientras la conversación se adentraba, algo inesperado ocurrió. Su madre, visiblemente afectada, finalmente habló. Me asusta que no puedas ser la madre que necesitas. La sinceridad de su voz resonó en el aire, y Mariana supo que estaban atravesando un punto de quiebre. Las palabras de la madre eran un destello de vulnerabilidad, una conexión directa, pero también una manifestación de miedo y desafío. En ese instante, Mariana se dio cuenta de que su viaje personal no solo estaba aquí para transformarla a ella, sino también a su madre. Pero justo cuando el horizonte familiar comenzaba a iluminarse, su madre tomó un problema inesperado. ¿Y si no tengo las respuestas que buscas, Mariana? ¿Qué pasa entonces? El reto estaba lanzado, y la certeza de la respuesta se traza para el siguiente paso en su evolución. Mariana sintió cómo la ansiedad se apoderaba de ella nuevamente. ¿Era esto parte del proceso hacia la conexión que tanto deseaba? Su corazón latía fuertemente, pues sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mariana sintió que el aire se volvía más denso con cada palabra de su madre. La incertidumbre, que había manejado con tanto cuidado en su mente, ahora amenazaba con desbordarse. No necesito que tengas todas las respuestas, mamá, respondió, tratando de infundir calma en su voz. Lo que quiero es que podamos hablar, que podamos entendernos. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba en un terreno pantanoso. Cada frase podía caer en un agujero negro de emociones reprimidas o, por el contrario, abrir la puerta a un camino fértil de entendimiento. Se sintió poderosa, no por el control, sino por la apertura que estaba creando entre ambas. Su voz se temblaba, pero era firme, cada palabra una piedra en el puente que estaba construyendo. Lo que deseo es un espacio donde podamos ser sinceras. Tu fortaleza siempre me ha inspirado, pero hay veces que siento que no puedo ser yo misma. Estoy aprendiendo a navegar en un mundo que a menudo me presenta más dudas que certezas. Las palabras salieron de su boca cargadas de una honestidad que la sorprendió a ella misma. La expresión de su madre comenzó a cambiar. Dunas de emociones se iban desdibujando mientras el diálogo avanzaba. «No sabía que te sentías así», murmuró. «Siempre he querido lo mejor para ti». Esa apertura, aunque pequeña, se convertía en un destello de esperanza para Mariana. «Quiero que lo sepas», continuó ella, «que a veces es difícil sentir que debo conformarme con lo que se espera de mí. Me he dado cuenta de que ser auténtica no significa dejar atrás mis raíces, sino honrarlas desde otro lugar».
Sus palabras tomaron forma como raíces entrelazadas, cada una nutriéndose de algo más grande. Su madre la miraba con atención, como si comenzaba a comprender que la lucha de su hija no era una confrontación, sino una búsqueda de crecimiento genuino. «Quizás también yo tengo mis propios temores sobre este cambio», admitió la madre. Era un reconocimiento que resonó en el corazón de Mariana. En ese instante, la mirada de su madre parecía más ligera, como si el peso de generaciones de expectativas se estuviera disolviendo lentamente. Ambas mujeres se encontraron en un cruce vital. Mariana pudo ver en los ojos de su madre los ecos de una vida de sacrificios, pero también la luz de alguien que anhelaba conectarse. «Podemos construir algo juntas», dijo, la esperanza entrelazada en su voz. «No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesta a escuchar». La conversación fluyó como un río, llevando consigo la carga de palabras no dichas. Mariana compartió sus aprendizajes sobre el estoicismo y cómo había comenzado a utilizar esas lecciones en su vida. A través de cada anécdota, los cimientos de la conexión fueron cimentándose. Su madre, con lo que sabía, comenzó a compartir sus propias experiencias, sus inseguridades y lo que la había motivado a seguir un camino que parecía predeterminado. A medida que la tarde se alargaba, Mariana se sintió más ligera. Había confrontado sus miedos más profundos y, ahora, a su vez, encontrado un espacio para que su madre también fuera vulnerable. En ese diálogo, ambas comenzaron a reconstruir sus respectivas identidades, entrelazando sus historias en una nueva narrativa, donde el amor y la comprensión podían florecer. Cuando finalmente se despidieron, Mariana se sintió profundamente satisfecha. Había dado un paso trascendental hacia su crecimiento personal. Aquella tarde no solo había logrado abrir un puente hacia el corazón de su madre, sino que también se había redescubierto a sí misma, reconociendo que su voz, con todas sus imperfecciones, era la clave para su avance. Mariana se percató de que el camino hacia el entendimiento era un proceso constante, y aunque los desafíos continuarían, ella había aprendido a enfrentarlos con confianza. La transformación no solo residía en las palabras del estoicismo, sino en la aplicación de esas enseñanzas en su vida diaria. Mariana comprendió así que había comenzado un nuevo capítulo. El diálogo con su madre serviría de inspiración para otros encuentros, descubriendo que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad y en la capacidad de escuchar. Con el corazón más ligero, supo que estaba lista para abrazar el futuro y construir una vida que reflejara su autenticidad. Al cerrar aquella jornada, Mariana se sintió integrada, confiada y en paz consigo misma. Había alcanzado un logro trascendental y estaba dispuesta a seguir compartiendo sus enseñanzas. La transformación personal que había comenzado con el diario de su abuelo alcanzaba su cúspide. En cada paso dado hacia adelante, cada conversación sincera con su madre y cada lección que aún estaba por venir. Ahora podía verse a sí misma no solo como una mujer que compartía el estoicismo, sino como un faro de cambio, dispuesta a guiar a otros a través de sus propias luchas personales. Se llenó de un propósito renovado, mientras las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Mariana no solo había llegado a su destino, había comenzado a diseñar un camino en el que inspiraría a otros a encontrar su voz. Y con cada paso sentía que su legado familiar se expandía, creando un espacio para la autenticidad, no solo para ella, sino también para quienes la rodeaban. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas poderosas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es valiosa para nosotros. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.